Nos habíamos quedado en el libro al final, habíamos visto, elaborado un poco sobre lo que había hecho Cam. Y yo quería simplemente, vamos a terminar un poquitico dándole un matiz a eso. Y queríamos hablar, ¿se acuerdan de la situación? Había varias alternativas de lo que había ocurrido ahí. Una es que la interpretación simple, no, la interpretación menos esforzada, es que Cam entró y vio a su padre desnudo. En realidad no encontramos en la escritura, de hecho, que existía ningún tabú, ni en la antigüedad, ni siquiera en el Nuevo Testamento, con la desnudez en sí. Es decir, que no hay nada en la ley, en los libros de la ley de la Torá, ni de Moisés, ni hay ningún precedente en la antigüedad, de hecho, de que el hecho de ver a una persona desnuda en sí acarreara un tan grave peso, ¿no? Estuvimos viendo la semana pasada en el libro de Levítico, ¿qué es lo que significa esto de descubrir la desnudez de alguien? Sobre todo descubrir la desnudez, dice, no descubrirás la desnudez de tu padre, que es la desnudez de tu madre, ¿no? Porque la segunda interpretación que algunos han dado es que lo que había ocurrido entre Cam y Noé era un acto de homosexualidad, ¿ok? No solamente de homosexualidad, sino también de incesto. Pero esa interpretación cae porque no ajusta, es decir, esa interpretación concuerda en que el descubrir la desnudez de alguien representa un acto sexual. Pero lo que no toma en consideración es que descubrir la desnudez del padre es descubrir la desnudez de la madre. Entonces vemos lo que ocurrió fue algo de hecho aún más horrible, que es que Cam tiene relaciones con su madre, y de esa relación se concibe un niño, que es Canaán. Y por eso entendemos ahora, porque ahora esta explicación nos permite entender por qué razón Noé maldice, no a Cam, sino que maldice a Canaán, al niño, que fue un hombre, ¿no? Después. Y vemos que en el libro de Levítico nos dice precisamente Moisés, nos advierte, nos da todas estas leyes. Estas son las costumbres del pueblo que van ustedes a conquistar, de Canaán. Ellos hacen todas estas cosas, dicen, no hagas como ellos. Y ve que Canaán hereda esa misma estilo de vida, por decir, esa inmundicia, ¿no? Ese acto espantoso. Y entonces entendemos un poco de por qué la reacción de Moisés de maldecir a Canaán. De Noé. De Noé. Sí, hermano. Yo estaba leyendo relacionado con esto. Encontré así en Levítico descubrir tener relación, pero en Noé cambió, que estaba desnudo, no fue que Can lo desnudó, envió. Ver y descubrir es equivalente. Es decir, Noé entra en su tienda y él se embriaga, ¿ok? Vemos una de las cosas que ocurre cuando viene, por ejemplo, el ver en sí a una persona desnuda, ¿ok? Que es el lenguaje que nos está dando. La explicación superficial, por decir así, que lo que está ocurriendo aquí es lo que está diciendo, que vio al padre desnudo. Que vio, pero que no exactamente. Bueno, pero hay cosas que esa interpretación deja muchos cabos que no están atados. Uno, es la reacción de Noé, porque Noé se enfurece y trae una maldición sobre el niño. No, está maldiciendo a una persona que no nos ha dicho aquí que existe, aún. Recuerde que aquí hay una condensación de la cronología. No podemos asumir que esto pasó una serie detrás de la otra en el mismo tiempo. Parece que un tiempo pasó y entonces él maldice a Canaán, que es su nieto. Entonces, simplemente descubrir, hay varios detalles. Él ve al padre. Y el hecho, que eso lo vamos a explorar un poquitico hoy, de que él va y le comenta eso a los hermanos. ¿Por qué les comenta a los hermanos? Y de hecho, ¿qué intención tiene Can con ver la desnudez de su padre? El lenguaje es el mismo. En Levítico vemos que cuando nos advierte que ellos van a entrar a la tierra de Canaán, que son los descendientes de este niño. Y dice, no aprendas como ellos aprendieron. Y nos da todos esos detalles. No descubrirás la desnudez de no. Ahora, en el manera en que está escrita aquí en el texto, si vamos allá, dice, bebió el vino en el 21 y se embriagó y estaba descubierto
en medio de su tienda. Ajá. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ok. Ver la desnudez de alguien, simplemente el hecho de ver la desnudez de alguien, de que usted es una persona que está desnuda, no hay ningún precedente en la Escritura de que eso sea condenado. No es, Pero es vergonzoso. puede ser vergonzoso, pero no es una cosa que acarrea la maldición de una generación completa porque un hijo vio a su padre desnudo. Vamos a ponernos en el contexto de esto. Cuando, le doy una cita, cuando el Señor Jesucristo, después de la resurrección, los apóstoles se fueron a hacer sus trabajos. De repente el Señor Jesús se aparece sobre el agua, caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan de eso? Y pensaron que era un fantasma, hasta que se dan cuenta que es el Señor Jesús. ¿Y qué dice que hizo Pedro? Dice, y Pedro se vistió, pues se había despojado de su túnica. ¿Okay? Quiere decir que Pedro se fue a pescar, siendo pescador, se quitó y probablemente se quedó en calzoncillos. Y estaba entre hombres, no había problema con eso. Es decir, que la desnudez en sí, y estos eran judíos que seguían la ley, que seguían todo eso. Es decir, descubrir la desnudez de una persona, estar desnudo en sí, no era una cosa que acarree una condenación. No encontramos ni un solo versículo en la ley que condene ver la desnudez en sí. ¿Ves? Ahora, sí vemos muchos versículos cuando nos habla de relaciones sexuales inapropiadas, obviamente, y usa una terminología de descubrir o de ver, descubrir la desnudez. Estamos viendo un detalle, lo que se llama la expresión idiomática es lo mismo. Es como que yo diga hoy día, por ejemplo, no sé, un problema que hay es, no, eso es una papa caliente, ¿no? Y yo puedo decir, eso es una papa caliente. ¿Me entiende lo que significa una papa caliente? Cuando alguien no quiere lidiar con el problema y nos estamos pasando, puedo decir, eso es una papa caliente. O también puedo decir, no, se están pasando la papa caliente. Bueno, decir eso es una papa caliente, decir se están pasando una papa caliente, gramaticalmente son dos cosas diferentes. Pero es exactamente lo mismo como una expresión idiomática. Ver la desnudez del Padre y descubrir la desnudez del Padre es lo mismo. De hecho, el lenguaje de decir descubrir para tener relaciones sexuales es un idioma, un arcaicismo. Es descubrir, es tener un acto. Cuando dice en la Escritura, por ejemplo, conoció Adán a su mujer. Eso es también un eufemismo para referirse a que tuvieron relaciones sexuales. Porque como que conoció, no se conocían, claro. Ahora, si nosotros interpretamos en la interpretación típica, cómoda, por decir así, histórica, ha sido que simplemente que Noé se emborrachó, se quitó la ropa, ¿no? En su tienda, que no saben por qué se quitó la ropa Noé, es porque se emborrachó y estaba desnudo en la tienda. Y Cam vino, fue y le dijo a sus hermanos. Nos parece algo pueril si eso es lo que pasó. Después, quiero que note algo el lenguaje. Mire algo interesante aquí. ¿Y en la tienda estaba su mujer? Espérese. 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Nótese algo interesante. Esto no fue uno, le había hecho algo. Es decir, que es una acción. Ver es una acción pasiva, por decir así. Uno no está haciendo nada que ver. Dice, vio lo que le había hecho su hijo más joven, y nos da ese detalle que su hijo es más joven, porque eso nos lleva a entender ahora la intención de por qué Cam hizo lo que hizo, y va a entrar en juego con todas las cosas demás. Entonces, no entendemos por qué razón, si fue Cam el que simplemente vio al padre desnudo, y esto no significa más nada que ver desnudo a Noé, ¿por qué maldice al nieto, que aún no existe? Porque es el nieto el que paga los platos rotos del padre. Si es nada más que lo vio, ¿por qué no Cam? Esa es una. Y esta explicación tradicional de que simplemente lo vio desnudo, no nos explica eso. Segundo, no nos explica, como señalaste tú la semana pasada, donde dice que se dice, maldito será Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Cómo se refiere de Canaán como siervo a sus hermanos? ¿Cómo Canaán? Pues será a sus tíos, pero no a sus hermanos. El hecho de que los llama hermanos. Eso es otro detalle. Otro detalle interesante es
Y esto nos lleva un poco a entender, porque recuerden una cosa, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de Génesis, etcétera, no nos dan, nosotros estamos acostumbrados como los modernos a entender los detalles de las cosas y que se nos explique todo textualmente, explícito. No funcionan así los textos antiguos. Si usted se va a leer la escritura, las cosas se dicen de una manera condensada, como lo estamos viendo aquí, del tiempo, etcétera. Ahora, sí, hermano. Y en este contexto, ¿cómo explicamos el 23? Porque sí habla, ahí se da a entender que es una desnudez típica, Sí. que lo vio desnudo. Y dice, ve que aquí vemos el lenguaje ahora. Van caminando de espalda. Cubrieron la desnudez. De espalda, para no Van caminando, ¿a quién? A su madre. sabía algo de su madre. Es a su madre. Nótese algo. No quería mirarlo. No quería. De hecho, la palabra, mire qué cosa interesante. Cuando habla, dice la tienda, se usa un neutral. Antes de que se hicieran en el hebreo, se empezaran a poner las puntuaciones. Cuando esto se escribió no había puntuación. Y la palabra en hebreo es el loja, que era a su tienda. La tienda. ¿La tienda de qué? Cuando usted mira que se usa la misma palabra para describir cuando Isaac mete a su mujer en la tienda de su madre. Y usa la misma palabra que se usa en este versículo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando los hermanos primera, quiero que vean varias cosas. Una, nos dice que es el hijo más joven de Noé. Segunda, él va y les cuenta a los hermanos. ¿Por qué le cuenta a los hermanos? Porque para burlarse. Ese es nosotros lo interpretamos así, pero si yo lo interpreto así, queda como que no encaja con lo que está pasando, la gravedad de lo que ocurrió. Porque nos lo comenta desde el principio, cada vez que nos habla de Cam, nos dice, Cam es el padre de Canaán. Y lo repite y lo repite. Después cae una maldición sobre Canaán. En el versículo donde habla antes de los judíos entrar en Canaán, le dice, el pecado de los canaanitas que tienen por costumbre es el pecado del incesto. Y usa una terminología que es similar, es la misma, descubrir la desnudez. O ver la desnudez, no vamos a enfocarnos en el detalle, si ver, descubrir, como le digo en el caso de la papa caliente. No me he olvidado de ustedes. No, ya lo del otro ya no tengo. Este es otro. Bueno. Es un update. Es un update. Ahora le digo, cuando él ve y le dice a los hermanos cuando ven que destruyó, yo me imagino que está Noé borracho. Probablemente Noé se emborrachó y fue y se acostó con su mujer. Estoy especulando, yo no estaba ahí. Después Noé se quedó borracho tendido afuera. Y su hijo menor se mete y se acuesta con su madre. Y el resultado de su unión es Canaán. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué hace el hijo menor esto? Es por eso levanté la mano. Allá va la pregunta. Pero no era el menor Jafet. Es lo que dice. No, cambio. ¿Es lo que dice? Cam y Jafet. No, es el orden. Nunca, porque por ejemplo nos habla cuando habla de Abraham, en el orden, no necesariamente la escritura nos da el orden de mayor al menor. Mira lo que dice su hijo más joven. ¿Okay? Dice, no en su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Por qué nos da el detalle que el hijo más joven? ¿Qué pasaba con el hijo más joven? Para haber sido consentido. No heredaba. No heredaba. Lo que ocurrió fue un caso de usurpación. En la escritura, vayan de hecho conmigo, déjenme buscar algo. Pastor, pero antes de que continúe, usted hizo la pregunta de que por qué razón le comentó a sus hermanos y no nos explicó o sea... Oye, le estoy explicando, pero usted no me deja. Ok. Le estoy explicando. Vayan conmigo, estoy buscando aquí. A 2 de Samuel 12:8. Y vean lo que dice ahí. Que alguien me lo lea, por favor. 2 de Samuel 12:8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿De quién está hablando? Es Saúl. Habla de Natán y de David, ¿no? No, habla de Saúl. Habla de Saúl. Habla de Saúl. Dice que le dio qué cosa, las mujeres de su señor. Cuando él una de las cosas, y vemos que Absalón, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió fue que se acostó con la concubina de David, delante de todo el pueblo, con las esposas, las mujeres del padre. ¿Por qué hizo eso?
Y de hecho su soldado, su gente le dijo, haz esto en presencia del pueblo. Eso ocurrió en un caso de usurpación. Porque ¿qué es lo que hacía un rey cuando venía? El rey mataba al rey y entonces tomaba a todas sus mujeres para sí. Esto es como funcionaba el mundo antiguo. Lo que está haciendo Cam, que es el menor, que no va a heredar, él está usurpando a sus hermanos. Y entonces por eso entendemos que Cam hace ese acto. Y por eso lo dice. Y por eso claro, le dice a sus hermanos, ¿sabe lo que yo dice? Yo tomé el lugar de papá. Acostarse con la mujer de papá era tomar el lugar de papá. Ahora yo soy el líder de la familia. Y ahora entendemos por qué razón Noé condena a esa descendencia. Dice, tú que querías ser el líder, tú que querías ser el caput, la cabeza, dice, ahora vas a ser esclavo de sus hermanos. Ahora entendemos el contexto de cómo las cosas van cayendo. ¿Entienden? Y entonces vemos que precisamente eso es lo que ocurre. Porque Canaán, el pueblo, había usurpado el lugar que le pertenecía al pueblo de Dios siglos después. Y ahora vienen los israelitas que tienen que hacer desplazar a Canaán, el usurpador, el bastardo. Y por eso es que el Señor dice, elimina a toda esa gente, no puede quedar nada vivo. Purifica todo eso. ¿Entienden ahora el contexto de cómo van cayendo las cosas? Que Cam solamente tuvo un hijo, que fue con Bueno, como un primogénito, no sé si me imagino que habrá tenido más, no sé eso. Ya ahí entramos en la discusión de hace unas semanas atrás, yo no sé esos detalles, pero sabemos que Cam fue el primogénito. ¿Sí, hermano? La esposa de Noé era la mamá biológica de Cam. Eso es lo que aparenta. Pero es que ahí también había, ¿cuántas personas en el mundo habían ahí? 8. 8. No hay de otra. No había más personas. No había más personas. Y cada uno 8. tenía su mujer. ¿Qué pasó? Estaba embriagada ella también, que no se dio cuenta. Estaba embriagada ella, que no se dio cuenta también. Qué embriagada, hermano. Usted póngase una situación en el mundo antiguo. El padre está borracho, inconsciente. Fíjense que la situación como funciona. El padre está inconsciente, no puede hacer nada. No hay luz. Usted piensa que un hombre, y no un hombre los peleles modernos de hombre. Estoy hablando este hombre que vino de la era antediluviana. Hombres que se criaban a fuerza, un tipo robusto, que una mujer va a poder en contra de hecho, un día, hoy un hombre moderno, ¿qué puede una mujer en contra de un hombre? ¿Entiende lo que le digo? Un hombre puede forzar a una mujer. Eso no es descabellado pensar que le haya hecho eso. Eso no es, claro, la habrá amordazado, no sé cómo. Fue una violación. El acto fue un acto abominable. Abominable. En todas maneras, si fíjense que cuando el Señor manda a que esta raza de gente, el Señor siempre que el pueblo de ¿cómo se llama? De Israel venía, le decía a todo el mundo, ofrece primero un acuerdo de paz, que se conviertan a tus leyes, etc. Y si ellos aceptan, entonces puedes vivir en paz con ellos. Pero a esta gente no les digo eso, no, con ellos no les ofrezcas nada. Esa raza tiene que ser cortada. ¿Por qué? Porque el incesto, cuando leemos en el libro de Levítico, era tan común, practicado tan común, que había, es decir, ahí no había una manera de salvar aquello. Entonces lo que ocurrió fue que este niño que nace, que es nieto e hijo de Noé, y es hermano y sobrino de los hermanos de su padre. Entonces por ahora entendemos que no es simple, hermana, por eso digo, no es simplemente que vio el padre desnudo, porque si simplemente fue que vio a Noé desnudo, entonces nos quedamos con todos los cabos sin atar. ¿Por qué la maldición tan severa sobre el nieto? ¿Por qué el nieto? ¿Y por qué se menciona todo el tiempo que el Canaán es hijo de Cam? Que se menciona. ¿Por qué? Porque eso es un detalle que hay que indicar. Porque los que estaban leyendo este libro, que eran los judíos que estaban invadiendo en ese momento y estaban conquistando Canaán, entendían el contexto de lo que estaba pasando. O sea, Canaán era su hermano de Cam. ¿Quién? O sea, embarazó a su mamá. Eso es lo que No, Cam es el padre de Canaán. Pero y es hijo. Canaán es hijo de su mamá. Eso, o sea, embarazó a su madre. Claro, él es hermano y padre. Hijo de Lo que nos está diciendo es que embarazó a su mamá. Claro, que Canaán es el hijo de Cam con su mujer. Por eso, fíjense que algo interesante, mira la cosa, dice. Es abuelo y es hija. Dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Supo
lo que le había hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Mirar no es hacer nada. ¿Qué fue lo que le hizo? Algo hizo. ¿Qué fue lo que le hizo? Se acostó con su mujer, con su madre. Y entonces cuando Noé reacciona de lo que ocurrió, ¿qué dice? Maldito sea Canaán. No Cam, siervo de sus siervos será a sus hermanos. Porque lo que quería hacer Cam era usurpar. ¿Se acuerdan? Es el caso de Jacobo y Esaú. Solo que tenemos un componente macabro aquí, sucio, espantoso. Pero es exactamente lo mismo. Cam quería usurpar el lugar de sus hermanos, ¿no? Y entonces por eso es que se acuesta, él toma el lugar del padre. Y sabiendo que de esa descendencia iba a salir entonces, ¿qué cosa? Él quería hacerse el señor de sus hermanos. Y por eso es que ahora la maldición tiene sentido. Tú que deberías ser el señor, ahora tú vas a ser esclavo de los hermanos. Pero debió como que matar al papá para completar la cosa. ¿Eh? Lo raro es que estando el papá borracho, que no lo hayan matado para completar toda la figura. No, porque de la misma manera que... Concubinas agarradas. De la misma manera es que no había, por ejemplo, Absalón no mató a David, ni Jacobo mató a Esaú. Si puede violar a su madre, ¿por qué no mató al papá que estaba borracho? No, hermano, algún día, en el juicio final, usted pregunte. No, muchachos, no fue la historia. No, sí, Delirio. Sí, quería simplemente agregar a todo Se puso de pie, hablando ¿qué es la cosa? de que yo he leído este pasaje por años y no me cabía en la mente lo grave de la maldición. Pero ahora que usted no está atando todos estos hilos, tiene sentido. Y es cierto, yo no había caído en cuenta que Noé no maldice a Cam, sino que maldice la descendencia de Cam. Entonces, ¿cómo Cam tiene la descendencia? Por lo que el padre le dice, supo lo que le había hecho. Entonces, hay mucha. Yo estoy de acuerdo en esto que dice. No, es que es un lenguaje matizado y nosotros no estamos. Y eso lo hemos estado. Esto ha sido una de las cosas que yo creo uno de los tropiezos más grandes para una persona moderna entender estos textos. Porque nosotros esperamos los detalles. A mí no me dé entender cosas. Yo quiero saber explícitamente qué pasó. A ver, ¿no? Entonces, pero así no habla la Escritura. Por ejemplo, ¿cómo Noé? Okay. Para que entiendan esto, cuán condensado está. Noé se despierta al otro día, supuestamente, ¿no? ¿Cómo maldice a Canaán? ¿Cuándo nació Canaán? Se acaban de salir del arca. No nos habla de más bien 8 personas. ¿De dónde salió Canaán? Obviamente hubo un tiempo que ocurrió esto, simplemente que la historia no nos puede contar todos esos detalles, sino que condensa la historia para darnos a comunicar qué fue lo que pasó. Y lo raro, pastor, es que Canaán viene a ser el último hijo de Cam. O sea, un poco que esa parte como que más o menos que no es el primogénito de Cam. ¿Dónde dice que no es el primogénito? Tiene que ser. Cuando dice, y los hijos de Cam, de Ram, Fut y Canaán, es el último. Puede ser que se refiera a Canaán. Ya eso yo lo he explicado como era tribu. No, yo le he explicado eso 500 veces. Cuando habla, por ejemplo, de Abraham, si usted mira cuando habla de ¿cómo se llama el padre de Abraham? Taré. Taré, ¿qué estoy diciendo? Taré, no Taré, te lo estoy diciendo. Estoy diciendo Taré. Ok. Hombre, si estoy diciendo Taré, me están corrigiendo. No digo Taré, y él dice Taré. Hombre. Ay, señor. Hermana, ¿qué razón tenía? Manda otro, señor. Yo no puedo pecar. Bueno, entonces, ¿qué dice? Pero nos da la lista y todo el mundo asume que Abraham es el primogénito, ¿no? Y cuando usted mira la Biblia no nos da el orden, cuando nos dice los hijos, no nos está dando una cronología. Entonces usted no puede inferir que Canaán es el último que nació porque es el último que se menciona. De hecho, es posible que se mencione Canaán de último como para demostrar la bajeza de él, etc. Pero no podemos derivar eso porque vemos muchos otros casos en la Escritura donde el primogénito no es nombrado primero. Así que eso no... Ok. ¿Abraham no era el primogénito de Taré? ¿Abraham no era el primogénito? No, no era el primogénito, pero si no me equivoco, no recuerdo ahora, pero creo que se menciona primero, sí. Pero no era el primogénito. Entonces, todo el mundo asume. De hecho, una de las cosas que vemos en la Escritura es que siempre el que tiene el llamamiento de Dios no es el primero. Jacobo,
David, Abraham, a ver qué más. Pero en este caso, el último es el primero. En el caso En el caso ese, obviamente, si se nos está hablando de que salieron 8 personas. Después dice que vino Abraham y plantó una viña. ¿Cuántas personas pueden nacer en lo que nace en lo que sale una mata de uva? No muchas, me imagino. Es decir, que eso ocurrió antes de que hubiese más de 8 personas en el planeta. Pero sabemos por otros casos en la Escritura que no, el orden en que se está explicando eso no representa el orden en que nacieron los hijos. Pastor, el Levítico 18, que usted vio toda la vez pasada, cuando habla cada rato de la desnudez, no descubrirás la desnudez, no descubrirás la desnudez, sí, se entiende algo así como lo que usted está diciendo, ¿no? Pero eso dice hasta el 17, 18, pero en el 20, o más del Levítico 20, está hablando todos igualitos, sí. Hasta el 19 no descubrirás, pero en el 20 dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. O sea, cambia el tipo de forma de hablar. Sí. Porque primero dice, no descubrirás tal cosa, no descubrirás. Bueno, porque en el 20 dice, no tendrás acto carnal. Y además explícito. Con la mujer de tu prójimo. Lo que está hablando, todas las veces que usa la palabra descubrir en el contexto familiar, de incesto. Igual que, por ejemplo, cuando habla de fíjense, y la Biblia usa estos términos intencionalmente. Cuando habla de una unión legítima entre un hombre y sea su mujer, su concubina, a una mujer que le pertenece a él, dice conoció. ¿Ven? Porque eso es como decir la parte romántica, ¿no? Y conoció a Adán a él. Cuando está hablando de la prohibición, no descubrirás la desnudez de fulano, y todo ese no descubrirá la mujer de la desnudez de tu tío, hermano de tu padre, la desnudez de tu tía, no descubrirá la desnudez de tu hermana, es tu hermano, todo ese tipo de cosas. Cuando habla todo eso, usa la palabra no descubrirá la desnudez. Pero ahora está hablando de si no tendrá relación carnal con, ¿cómo se llama? Y cuando está hablando de un acto homosexual, la palabra que usa dice no te echarás. Entonces, hay diferentes términos que la Escritura usa. Todo se refiere al mismo contenido, un acto sexual, pero usa términos diferentes para referirse a algo específico. ¿Cómo se dice? Conocer, cuando es una relación entre un hombre y una mujer legítima. Descubrir la desnudez en el contexto del incesto familiar. Y el otro es relación carnal, cuando es. Algunos, de los que escriben esto, infieren de que hay una diferencia entre viola de desnudez y descubrir que es un acto. Descubrir la desnudez dice que es un acto. Ningún escolar bíblico, yo me he leído, le puedo, de hecho, si quieren, si no tienen nada mejor que hacer con sus vidas, y yo les puedo mandar los papeles para que ustedes se los lean, y se maten de aburrimiento, cometan un suicidio de aburrimiento, pueden leerse. Todos los escolares bíblicos concuerdan en que no se puede hacer una distinción entre ver y descubrir. Es decir, que el hecho de que se usen estas dos palabras diferentes no significa que se estén usando dos cosas diferentes. Porque en otra parte de la Biblia no se refiere la palabra ver, la desnudez, que infiera que haya sido como una violación, ¿no? En el caso de descubrir que en el Levítico sí lo dice, que lo utiliza Moisés también, ¿no? ¿Dónde dice ver la desnudez? Que no hay otro. No hay. Una parte más donde dice que vio la desnudez, porque siempre se dice descubrir la desnudez. Descubrir la desnudez. Y el hecho de que usa, por ejemplo. Forzado. Claro, pero cuando dice que vio la desnudez de su padre, yo creo que eso es a mí me parece es un detalle menor. Porque si nosotros vamos a ponernos a insistir que, bueno, hay una distinción entre ver la desnudez, lo cual significa que él literalmente simplemente vio a su padre desnudo. Ok, explíqueme ahora por qué Cán es maldecido, por qué se refiere a Canaán como siervo de sus hermanos. ¿Cómo explicamos entonces la advertencia del Levítico 19 y 20? ¿Cómo nos explicamos entonces? Es decir, nos parece un poco extrema la maldición, simplemente porque lo vio. Además, otra cosa, no existe, no solamente en la Escritura, en la ley, Levítico es extremadamente detallado. Porque fíjense cuando dice, no descubrirás la fulana, nos da todas las relaciones posibles. No deja nada. No deja nada a la interpretación. Ahora, si ver a alguien desnudo de por sí fuera algo que requeriría una retribución legal. Isaías predicó desnudo. Isaías, exactamente.
predicó desnudo. Entonces, si eso en sí fuera algo pecaminoso, ¿por qué no es mencionado en la Escritura? Y David también bailó desnudo. Y David se quitó la ropa y bailó desnudo delante del pueblo. Y de hecho su mujer cuando lo critica, Dios la hiere con esterilidad. Entonces, el hecho de ver a alguien desnudo en sí no es el pecado. Esos son nuestros sesgos post-era victoriana. Yo mencioné, por ejemplo, que Pedro se había desnudado y estaba pescando con los otros. Y pues dice, cuando vio al Señor, se puso entonces la ropa. Había un acto, por ejemplo, los levitas y los sacerdotes, cuando iban a ministrar en la presencia del Señor, tenían que usar calzoncillos de lino. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque las partes privadas había que cubrirselas en la presencia del Señor. También había otro motivo para eso. Ustedes recuerdan cómo fue construido el tabernáculo, y que había un altar de bronce que tenía una rampa, y que ahí tenían que venir los sacerdotes. Y no sé, nosotros nos imaginamos el sacerdote caminando con su toga, su túnica de lino, caminando y venía entonces y llevaba la vaquita. Eso es un trabajo de buey. No valga al entender el chiste. Había que agarrar al toro, al animal, ¿no? Y los levitas no se creían que eran gente débil. Había que subir el sacrificio al altar, ¿no? ¿Cómo usted subía ese sacrificio? Vivo. No, muerto. Primero lo mataban, después esa sangre había que recogerla y hacer las diferentes abluciones y etcétera. Y después de eso, hay que subir este animal. Cuando se hacía, por ejemplo, ofrenda de todo quemado, ¿quién subía las cosas al altar? Nadie más podía tocar ese sacrificio que no fueron los sacerdotes. ¿Y cómo lo subían? Con un forklift. Había que subirlo. Entonces, mientras ellos están subiendo, no había rampa, no había escalera, porque tenía que ser una rampa, subir. El pueblo está aquí mirando hacia arriba. Imagínense que ellos no tuvieran puestos. Les digo, son cosas prácticas que nos da risa. Pero pónganse a pensar, ellos tienen que estar cargando, agachándose, y si no tuvieran calzones puestos y tienen una túnica. Entonces, todas esas cosas se ven para proteger que no se viera la desnudez del sacerdote, etc. Pero no hay ningún precedente en la Escritura que nos diga que ver a alguien desnudo en sí era algo que requería una retribución, etc. Pero sí lo hay con el incesto, sí lo hay con esas relaciones impuras, y de hecho lo vemos porque el texto nos ha estado tratando desde el capítulo 6 sobre relaciones impuras. Eso ya no lo fue aclarado en el libro de Judas, cuando nos dijo, de igual manera que estos, hablando de los ángeles, los de Sodoma y Gomorra también se mezclaron en relaciones impuras. Cuando el hijo de David se acuesta con Absalón, con su media hermana, sí. ¿no? Y que después ¿Cómo se llama? Tamar. No sé qué lenguaje usó para eso. No recuerdo. Pero ahí hubo formación. Sí, eso fue una violación. Sí, una violación. Sí. Entonces, bueno, ese es el. Ahora, venga, le voy a aclarar. Yo lo entiendo así. Esa explicación, para mí, ata todos los cabos que quedan. No quedan cabos sueltos en esta explicación. Si usted no quiere verlo de esa manera, lo ve de una manera, perfecto, seguimos tan hermanos como siempre. Yo no voy a ser dogmático en cuestiones que no son dogmáticas. ¿Okay? Puede haber discrepancias, si usted quiere discrepar, discrepe, sea feliz. Bien, entonces ya terminamos. Ahora entramos al capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, y Madal, Javán, Tubal, Sec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y vimos la semana pasada que delante de es también otro término ambiguo. Puede ser delante de Dios, puede ser algo bueno, positivo, y decir que vivía en la presencia del Señor, o también, tiene esas sutilezas, puede ser en contra de. Delante de puede ser un delante de oposición o un delante de estar delante de la presencia. ¿Okay?
Dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios, puede ser en contra de Dios. Y fue el comienzo de su reino, y yo tiendo a interpretarlo en una forma negativa, como que Nimrod fue rebelde, fue en contra de Dios, porque él es el que funda la ciudad de Babel. Babel, de su reino, Babel, Erech, Akkad, Caine, en tierra de Sinar. ¿Se acuerdan después en Sinar? Lo vemos, eso viene a reducir en otros pasajes en el Nuevo Testamento. Y el Viejo Testamento, mejor dicho, y Nuevo también. Algunos creen, pastor, que era como que asesino cuando se refiere a cazador delante de Dios. Hay algunos escritos y comentaristas que dicen que él fue la primera persona en fundar primero una ciudad fortificada, y por eso le dicen que él fue el primer, y algunos traducen la palabra Nimrod como rebelde o la rebeldía. Entonces puede ser eso. Y también algunos lo interpretan y dicen que él era un gigante. Dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, y fíjate todo el tiempo que le dedica a este susodicho. Y mire que era un conquistador, este es un hombre sangriento, era un hombre de guerra, un hombre que iba fundando ciudades. ¿Ves? Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Leabim, y Naftuim, y todos los Sim, y Patrusim, y Casluim. Eso suena como medicinas de la tos. Oye, me tomé un poco de Patrusim porque tenía un poco de tos. De donde salieron los filisteos y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, y aquí nos da estos detalles. ¿Por qué? Fíjense que aquí nos está diciendo todos los geos que son los enemigos de Israel en ese entonces. ¿Ve? Dice al Jebuseo, al Amorreo, al Gereseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en la dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Entonces, aquí estamos viendo que Sem es el hermano mayor, el primogénito. Jafet es el segundo y el menor era el Cam. ¿Dónde me quedé? 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Y Peleg significa división, dicho sea de paso. Y Joctán engendró a Almodad, Selefe, Hazar Mabé y Gera. Adoram, Usal, Disia, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. ¿Okay? ¿Por qué dicen sus lenguas? ¿No las mismas lenguas? Bueno, está hablando futuro, está hablando de después fueron divididos por sus lenguas después del evento de Babel. Claro, después, pero también antes de lo de Nimrod. No, porque hay una estructura, no es gramatical, sino una estructura de una forma arcaica de hablar, que es lo que se refiere como el histeroprotón. Es decir, que se dice con anterioridad lo que ocurre después. Es decir, en los textos antiguos no hay una cronología como nosotros pensamos. Por ejemplo, en los evangelios eso se ve. Cuando nos habla, por ejemplo, si usted piensa en el evangelio de, creo que es Mateo, que en la muerte del Señor Jesucristo dice que hubo un gran terremoto. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos recibieron a sus familiares que estaban muertos. Eso no ocurrió cuando el Señor murió. Eso ocurrió en la resurrección. Pero no está, eso es un caso de histeron protón, ¿no? Okay. O sea que estaba dando un advance del siguiente capítulo. Así, básicamente.
Estoy buscando aquí Una novela turca. Como las novelas. las novelas turcas. El próximo capítulo. Ahora le pregunto, déjeme buscar aquí, estoy buscando un texto. ¿Cuántas naciones salieron de Noé? Wow. No la conté. Cuente ahí el Lirio. Bueno, no hay tres, ¿no? No, de Noé, ¿cuántas naciones salieron? Si usted cuenta. Contando sus nietos y todo. Todas las naciones. Hasta la de. ¿cómo se llama? 78, ¿no? 78. 70. 28. Ya. Aquí están la Siria, Níger, 25 Robot, son Carla. de Jacob. Pero Can tiene 36, ¿no? Había 70 familias. Es 70 naciones que salieron de Noé. Esto tiene una relevancia también. ¿Y en cuánto tiempo? Pregunta al Señor porque no nos dice. Justo eso no nos lo dice. Entonces, yo quiero que ustedes vayan conmigo. Vayan por favor a Pastor, lo que pasa es que yo creo que él tenía muchos hijos en ese tiempo. Por ejemplo, Jacob tuvo 70, creo que entraron a Canaán. 75, algo así. Creo que cada uno de los hijos tuvo 12 hijos. no, usted está hablando de los que entraron en Egipto. Sí. Ajá. Entonces ellos no tenían derecho. Pero eso fue una ¿cómo se llama esto? Disculpen, estoy buscando un texto aquí. Dame un segundo. ¿Está buscando el número de las naciones? No. Vayan a Lucas, capítulo 10, verso 1. Esto es importante entenderlo porque cuando entremos la semana que viene en el capítulo 11, esto va a tener sentido. ¿Qué dice Lucas 10, 1? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Recuerden que el Señor fue no solamente, primero fue a Israel y después salió en los lugares que eran los lugares de los gentiles. Aquí vemos que del Noé salen 70 naciones en lo que se dividen después en la Torre de Babel en 70 naciones. Cuando nos habla de los que fueron con Jacobo y entraron en Egipto, algunos cuentan 70, otros cuentan 75 si le agregan las esposas egipcias, pero si se cuentan solamente los israelitas, fueron 70 israelitas que entran en Egipto. El Señor manda 70 simbólicamente para poseer al mundo. Y aquí vemos que salieron estas naciones. ¿Okay? Mantengan esto en la mente porque eso vamos a continuar en la semana que viene. Pero bueno, voy a terminar ahí. Pero la misión de las 70 es importante porque vamos a ver la semana que viene cómo las naciones que salen de Noé son todas puestas bajo el dominio de los dioses. ¿Qué son los dioses? Los ángeles caídos, ¿no? ¿Los gigantes? ¿Los gigantes? No, no los gigantes, los ángeles. Los ángeles caídos, Satanás, etcétera. Todas las naciones se ponen bajo el dominio de los ángeles, las potencias, los dominios, etcétera. Todo eso se ponen bajo el dominio de estas personas. Sí, son personas. Con una excepción, que es cuando el Señor crea a Israel, lo toma para sí de las naciones, ¿no? Y al final, Está sobre Israel.
No, dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Es Israel. La única nación que estaba bajo el dominio directo de Dios en todo el mundo era Israel. Todas las demás naciones estaban bajo el dominio de Satanás y los demonios. Hasta que viene Cristo, por eso el simbólico que él manda a 70, de 2 en 2. ¿Para qué? Recuerda también que en el libro de Apocalipsis vemos los 2 testigos. Él manda 2 testigos ¿a qué? A las naciones que estaban bajo el dominio de Satanás. Dice que él vino a despojar a Satanás de su dominio. Entonces lo que él hace es, entonces él despoja a Satanás y todas las naciones entran ahora al redil del Señor, que es la iglesia. ¿Y qué pasó con esas potestades y eso? Fueron derrotadas, fueron destruidas. Entonces ya eso ocurrió, no están en el abismo. Pero eso ocurrió en la crucifixión del Señor, que fueron avergonzados, dice. ¿Por qué dicen que Satanás fue avergonzado con Cristo? ¿Por qué? Porque fueron despojados, fueron destruidos. Cristo ganó la guerra, ¿no? Cuando Él resucitó. Pero no se ha completado todo, es como un enemigo que ha sido derrotado, pero aún no ha sido desposeído. ¿Ve? Y esa es la obra de la iglesia. Hasta que el Señor regrese, entonces el ya... El enemigo es la muerte. Es la muerte. Claro, es el que falta. Es el que falta, sí. Ok, preguntas. ¿Ya las tarjetas fueron entregadas? No, lo vamos sin tarjeta hoy. Ok. Hoy día nos preguntó. Ella no le hace preguntas. Yo siempre no. Allá fue sin tarjeta. Bueno. A ver, cuénteme, hermano. Sí, con relación a lo que usted decía de muchas veces las escrituras se refieren de manera más o menos simple a acciones que van a pasar. En el caso de Noé y Canaán, me imagino que de Noé y Can, me imagino que Noé tuvo que esperar a que naciera la criatura para maldecirla. Porque claro, se ve como que fue inmediato. No. Eso es lo que decimos, que hay una condensación, ¿no? de la cronología. Y esto es típico, esto se ve de repente, por ejemplo, usted ve una historia y después cuando pasa, y usted ve que pasaron no sé cuántos años entre ¿cómo se llama? Entre por ejemplo, las profecías de Daniel, entre la primera vez que viene el ángel a darle la palabra a Daniel, que quedó perturbado, hasta que vuelve a aparecerse, pasaron décadas, creo que no me acuerdo cuánto tiempo, creo que pasaron como 12 años, una cosa. Pero usted lee en el texto y parece que vino hoy y al otro día volvió a aparecerse, ¿no? Pero pasaron mucho tiempo. Entonces, pero obviamente para Dios poder contener su mensaje en un libro que podamos cargar, ¿no? Y no que la Biblia sea del tamaño de un piano, tiene que condensar para conmover la historia, ¿no? Entonces eso no es atípico, ¿no? de la escritura. Pero sí, obviamente el niño tenía que nacer para poder maldecirlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿No? Entendieron todos. ¿Entendieron todo? En el examen vamos a ver si es verdad. En el examen vamos a ver. Sí. Entonces siempre los primogénitos, la Biblia nos dice que fueron los herederos que siempre han heredado, por ejemplo, que Esaú que usurpó, la mamá lo hizo, le quitó la primogenitura. Esto es como una comparación entonces con lo que pasó con esta mujer, la mamá de la esposa de Noé. Eso viene acarreando desde detrás. Bueno, hay un paralelo ahí, ¿ve? Hay un paralelo porque las historias ocurren en el mismo libro en Génesis. Vemos que no es siempre el Señor llama como al segundo. En el caso de Jacobo, que Jacobo significa mentiroso o usurpador, ¿no? Él toma, ¿por qué se le llama usurpador? Bueno, porque tomó el lugar que no le pertenecía a su hermano. Entonces, y eso de hecho Pablo cuando habla, lo que muchos malinterpretan ese texto en Romanos 9, cuando Pablo habla, que dice que nos está hablando y usa el ejemplo de Esaú, claro, y él lo que está combatiendo es precisamente eso, que él pensaba que la expectativa de los judíos es que ellos, por ser judíos, tenían todos los beneficios con Dios. Y entonces el argumento de Pablo dice, no, porque en realidad a quien le tocaba la primogenitura era Esaú, y sin embargo la perdió. Ustedes, por ser judíos, no tienen nada garantizado. Los gentiles se están yendo delante de ustedes, ¿no? Entonces, sí, pero ese es el contexto. ¿Algo más? ¿Qué significa la palabra Canaán? No sé. No, porque a veces los nombres en la Yo me la sabía, no me acuerdo ahora, tengo que buscar. Es un pelo largo blanco. No.
Porque a veces los nombres tienen un significado. Sí, sí, sí. Que No, lo como que tiene. enganchan Sí, en lo que se está. la semana que viene se lo traigo. No me, se me olvidó que te olvide. Dice que Canaán va a ser siervo de sus hermanos. Ahora ya cuando dice la genealogía, Sí, Can tuvo pues un montón de hijos sí. y al final tuvo Canaán, Ajá, porque lo pone como uno. ajá. Y él se va a ser siervo de todos los, no que iba a ser siervo de Sem y de Jafet, sino de los hijos de Cam, hijos con su mujer, me imagino. Bueno, sí. Cam tuvo hijos con su mujer, porque fueron otros que Sí, salieron. sí. Pero eso es válido también, es decir, sí, ok. Pero eso no desquita que fue siervo también de los otros hermanos que eran sus tíos. Es decir, una cosa no desquita la otra. Entonces, y el hecho de que esto también, porque todo en la escritura tiene un doble sentido, ¿okay? Tiene un sentido para el presente cuando están ocurriendo las cosas, como el caso de Jacob y Esaú, y sin embargo tiene una repercusión ontológica, escatológica, en el sentido de que Esaú y Jacobo era algo que Pablo mismo habla, para una cosa que está ocurriendo en la iglesia, ¿no? Y plantear una cosa que está ocurriendo a nivel de lo que es la iglesia. Entonces, vemos también que, por ejemplo, Canaán, que a pesar de que los cananeos son tan descendientes de Noé como los judíos, sin embargo ellos vienen a ser sus siervos, ¿no? Los judíos se enseñorean de ellos. Amalek sería de Canaán también, ¿no? Sí, todos aquellos, el Jebuseo, Amorreo, toda esa la raza con los amalecitas. No hagas paz. Y reservó lo mejor. Sí, y le digo, con esta gente no se puede, dice, hay que eliminar todo eso, porque han contaminado, dice, la tierra con sus fornicaciones, ¿no? Mercader. Canaán significa Mercader, Sí. ¿lo buscaste? humillado o Bueno, sometido. hermano. Canaán significa humillado o sometido. Tiene varios. Bueno, ahí está. Según ChatGPT. El gran teólogo ChatGPT, claro. Ok, ahí lo tienen, esa es la respuesta. Ok, ¿alguna otra pregunta, Alirio? ¿No? Qué bueno. Una más. Ujú. La palabra primogénito, ¿tiene alguna conexión, claro, con el uso que le damos a primos nosotros hoy? No. ¿Y de dónde sacaron de que primo? Primo es primero. Claro, porque en latín primus es el primero, ¿no? Claro, y es el primero de los nacer. Los primos son los primeros, los que vienen, los primeros en nacer. Todo ello, la relación de ellos, ¿cuál es la relación? Que son los primeros. A cualquier hijo de mi tío yo le digo primo. Porque es tu primo, pues. Porque es primo. Claro. Pero es Pero no tiene que ser primero. No tiene que ser primero, no es primogénito, pero la palabra primo viene precisamente por eso, de los primos en generaciones, ¿no? Entonces cuando dice primo, esa es la relación que hay. Primos hermanos, Ok, vamos a orar entonces, Padre Celestial. Señor, te damos gracias por este día. Gracias. Bendice, Señor, tu palabra y permítenos entenderla, Señor, y que tenga cabida en nuestros corazones, Señor, para que vivamos mejor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.